Como les decía, damos inicio entonces con nuestra clínica Bio Bio. Nos acompaña nuevamente nuestra doctora María Angélica García Huidobro, quien es cirujana plástica del lugar. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Qué placer tenerla nuevamente junto a nosotros, ¿cierto?, este día martes. Muchas gracias. ¿Qué tema nos trae interesante para poder abordar con todas esas personitas que nos están acompañando? Hoy día podemos conversar sobre la cirugía mamaria, los distintos tipos de cirugía mamaria, de qué se trata más o menos cada una de ellas y en qué paciente está indicada cada una de ellas también. ¿Le parece que partamos entonces conversando acerca de lo que consiste, por ejemplo, lo que es una reducción mamaria? Hablemos sobre quizás estas principales características. Sí, claro. La reducción mamaria lo que se hace es en aquellas pacientes que tienen una hipertrofia o gigantomastia y que son las mamas desproporcionadamente grandes para un determinado cuerpo. Y eso trae muchas consecuencias en la vida diaria y problema a las pacientes. Y la cirugía consiste en reducir el tamaño de las mamas resecando tejido mamario y también la piel que queda como excedente. Perfecto. De manera que con eso se logra reducir el tamaño y además reubicar la mama. ¿Quiénes vendrían siendo quizás las mejores candidatas para poder entonces realizarse este tipo de procedimiento? Bueno, pacientes que tengan un tamaño mamario excesivo y que eso les trae problemas, por ejemplo, en la vida diaria, como dolores lumbares, también que tienen limitaciones en la actividad física. Es como tener una mochila delantera. Exacto, que les trae muchas complicaciones también para elegir su ropa, en la vida íntima, para hacer ejercicio, etcétera. Y que tienen que tener, ¿no es cierto?, un peso adecuado, es decir, no, ya deben reducir el peso que podría estar en exceso para luego planificar la cirugía. ¿Cómo es el periodo post-quirúrgico o de recuperación? ¿Cómo lo hacen las pacientes para estar mejor? ¿Cómo es también este proceso de acostumbrarse, ¿cierto?, a un nuevo cuerpo? Sí, claro. La verdad es que las pacientes, en el caso de la reducción mamaria, sienten un alivio inmediato. Y el postoperatorio, básicamente hay un reposo que es relativo, no es un reposo en cama en ningún caso, pero sí tienen que tener cierta precaución de evitar los movimientos bruscos de los brazos y evitar la fuerza. De a poco se ¿Aproximadamente cuánto tiempo estamos hablando? Aproximadamente 2 semanas es el periodo de mayor cuidado y para volver, por ejemplo, a una vida bastante normal alrededor de 3 semanas y para retomar rutinas de ejercicio físico alrededor de 1 mes. Ahora, ¿cuándo puedo regresar a trabajar en general en el caso de que las chicas, bueno, se necesiten tomar, como dices tú, este mes? ¿Pueden hacer ya las actividades normales o siempre va a haber que tener quizás este cuidado? En general, las primeras 2 semanas son de mayor cuidado, como conversábamos. Y en cada paciente se va evaluando de acuerdo a cómo se siente, cómo va su evolución postoperatoria y también el tipo de actividad laboral que realiza. Claro, va a depender mucho entonces de eso también. Sí. Entonces es necesario justamente, si es que ya empezamos con nuestras actividades cotidianas, realizarnos chequeos, realizarnos algunos exámenes para saber que va todo bien encaminado. Exacto. En el periodo preoperatorio son unas evaluaciones de exámenes de riesgo preoperatorio, ¿verdad?, de sangre, y también hay que chequear que la mama esté sana. Y en general eso se hace con ecografía mamaria o mamografía dependiendo de cada paciente. Estupendo. Ahora, ¿cuáles cree usted, doctora, como especialista, que son por ejemplo, los beneficios asociados con la reducción mamaria? La verdad es que, como les comentaba, las pacientes sienten un alivio inmediato en relación al peso que se quitan, ¿no es cierto?, de la zona mamaria, y eso significa que reducen sus dolores lumbares, se sienten mucho más cómodas, son capaces de realizar ejercicio físico con menos problema, elegir su ropa sin dificultad. Y la verdad es que van adquiriendo una seguridad con ellas mismas que realmente es notoria. Hay un cambio de vida que es bien importante. Ahora hablemos del lado B. ¿Qué riesgos conlleva también, por ejemplo, este tipo de procedimientos? Toda cirugía, siempre yo les digo a las pacientes, tiene un riesgo que uno trata de reducir lo que más se pueda, y eso significa hacer una evaluación preoperatoria adecuada,
por una parte, y también las pacientes deben elegir un cirujano plástico acreditado y también una clínica que tenga todas las medidas de seguridad adecuadas. ¿A qué nos referimos con estas medidas de seguridad, por ejemplo? Que la clínica se encuentre, por ejemplo, acreditada, clínica o hospital acreditada, de manera que eso al paciente le da una mayor seguridad y reduce los riesgos. Siempre hay riesgo, pero esto hay que tratar de reducirlo. Ahora, esto también va asociado a la edad, ¿o no? Mientras más edad, mayor riesgo. Sí. ¿O no necesariamente? Sí, sí. Las pacientes que tienen mayor edad tienen un aumento del riesgo perioperatorio y también tienen mucho que ver con las enfermedades o patologías asociadas. Tienen un poco más de riesgo aquellas pacientes que tienen hipertensión, diabetes o cualquier otro tipo de patología. Sin embargo, eso se puede controlar y chequear antes de una cirugía. No son una contraindicación, pero sí hay que chequear que esas enfermedades estén bien compensadas antes de operarse. ¿Qué tipo de cicatrices son las que van quedando y que obviamente vamos a tener que esperar y hacernos cargo también un poco, Esa ¿no? es una pregunta bien interesante, Claro. porque hay que tener claro que no todas las pacientes van a tener el mismo tipo de cicatrices. Ahí estamos viendo algunas imágenes y depende del tamaño mamario y de las características de la mama de cada paciente. Hay pacientes que van a tener una cicatriz alrededor de la areola y otra que va desde la areola hasta el surco submamario, que es una cicatriz vertical, se llama así. Y esas son necesarias, solamente esas son necesarias en algunas pacientes. Y en otras pacientes, además, necesitan una cicatriz que va en el surco submamario. De manera que es importante la evaluación antes de la cirugía, antes de planificar qué se debe hacer para determinar qué tipo de abordaje es el que necesita Me una imagino paciente. que la duración de esta cirugía es para siempre. O sea, no creo que volvamos a tener la misma cantidad Pueden haber ciertas variaciones mama? limitadas. Nunca va a llegar al tamaño mamario antes de operarse, pero sí, si la paciente sube de peso, podrían tener un pequeño crecimiento mamario, ya que... Pero no llegar al nivel Pero que no quizás, llegar al claro, nivel de antes de en operarse. principio. Sí. ¿Cuál es la preparación que debe tener la paciente para de la mejor manera poder afrontar una operación como esta? Bueno, básicamente primero acercarse a algún especialista acreditado, consultar todas las dudas, salir de todas las inquietudes, evaluar todos los riesgos y los exámenes preoperatorios y tener un peso adecuado para poder optar a una cirugía. En el caso de que estemos con bastante sobrepeso, entonces habría que primero Llegar a bajar un peso ciertos adecuado. kilitos. De todas maneras, hay que llegar a un peso adecuado porque la cirugía mamaria podría sufrir ciertas modificaciones con los cambios de peso, de manera que es recomendable primero llegar a un peso adecuado y luego planificar la cirugía. O sea que vamos a poder, quizás, para hacer más integral este trabajo, trabajar con las nutricionistas de la clínica y, digamos, Exacto. hacer un trabajo quizás en conjunto. Sí, de todas maneras, tiene que ser una cosa bien planificada y también después de la cirugía, porque hay que mantener el resultado y por lo tanto también hay que mantener el peso después de la cirugía. Bueno, hablamos de reducción mamaria, pero ¿qué pasa en el caso de querer hacernos otras intervenciones mamarias, como por ejemplo el aumento de busto? El aumento mamario es una cirugía que tiene el sentido opuesto, ¿verdad?, Claro. de la reducción, y en general se hace con implantes de silicona. ¿Eso también se realiza en la clínica? También se realiza en la clínica y la verdad es que evidentemente hay un cambio muy significativo antes y después de la cirugía. Y la planificación es bien parecida, se debe hacer una evaluación, el tipo de abordaje, ya sea alrededor de la areola o en el surco submamario, también depende de cada paciente. También depende de cada paciente el volumen que se va a aumentar y también el tipo y la forma del implante. Ya. Siempre igual pensando en que tenemos que tener quizás una medida que vaya acorde a nuestro cuerpo. Sí, de todas maneras, Ustedes igual tiene como que que ver. asesoran también, me imagino yo, a las pacientes para que tomen la mejor decisión, ¿verdad? Sí, claro, tiene mucho que ver, por un lado, con la expectativa de cada Por paciente supuesto. y también con las dimensiones de su tórax, etcétera. De manera que sea también un aumento proporcionado y que no se transforme en un problema que después le genere molestia a la paciente. ¿Es aproximadamente la misma preparación que hay que tener? Más o menos son los mismos planes, ¿no es cierto? Ya. Un peso adecuado, una evaluación preoperatoria, exámenes preoperatorios y chequear de que la mama esté sana con algún examen mamario también. Y en el caso del levantamiento de las mamas, ¿esa también es otra operación distinta? Esa también es una operación que se puede mezclar.
De manera que la mama cuando se encuentra caída, y eso generalmente se produce o con bajas de peso muy bruscas Abrupto, sí. y masivas, y también en pacientes que han tenido embarazos y lactancia, puede producirse una caída de la mama. Para levantar la mama, que es el levantamiento mamario o pexia mamaria, esto se puede acompañar de un aumento mamario o de una reducción, es decir, levantamos la mama agregando volumen o quitando volumen. Se pueden mezclar estas dos cirugías anteriores con el levantamiento. Ok. Así que ya lo saben, todo este tipo de intervenciones ya podemos realizarlas en nuestra clínica Bio Bio. Ya no es necesario viajar, ¿cierto?, a Santiago como se hacía quizás antes. Ahora tenemos a los mejores profesionales al servicio de ustedes para hacer todas sus consultas, ¿verdad?, para ir a, ¿cierto?, a chequearse y todo lo necesario para tener la mejor salud y en este caso tener, ¿cierto?, unas bonitas mamas. ¿Por qué no? ¿O Sí, no, claro, doctora? sí. Es una cosa bien importante para las mujeres. Así es, así que tenemos toda la información necesaria para que ustedes ya empiecen entonces a llamar y a pedir sus horas de evaluación. Como siempre, un gusto tenerla aquí, doctora. Muchas La esperamos en gracias. una próxima oportunidad para hablar de temas tan interesantes como el de hoy día. Muchas gracias.